La idea es resaltar cómo ha sido la economía japonesa o qué trayectoria ha tenido hasta febrero de este año, donde obviamente se vio impactada por todo esto que todos sabemos hoy en día, ¿no? Por supuesto tenemos que hablar de Japón como una economía que ha crecido fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, con un proceso que fue de rápido crecimiento hasta los años 90, donde se encontró con la burbuja económica. Tuvo una crisis económica en la primera década de este siglo. Se llamó la década perdida junto a la última década del siglo pasado. Por otro lado, lo que fue un proceso de no crecimiento económico. Empezaba a crecer Japón cuando fue impactada por varios procesos. El primero, por supuesto, fue la crisis de 2008 y 2009, después del tsunami de 2011, que afectó notoriamente la economía japonesa. En este contexto, el primer ministro del país, que ascendió a fines de 2012, lanzó un plan que popularmente se llamó Abenomics, que estaba basado en la expansión monetaria, el estímulo fiscal y la reforma estructural, con el objetivo de mejorar las ganancias empresariales, generar inflación, generar que estas ganancias empresariales se pasen a mayores salarios y con esto dinamizar la economía japonesa, que como veníamos diciendo venían de procesos que ahora vamos a ver. Son básicamente cuestiones de bajo crecimiento y baja inflación. Entonces, ¿cómo encuentra el coronavirus a la economía de Japón? Primero lo vamos a separar en dos partes grandes. La primera va a ser referida a cuestiones locales, porque Japón tiene problemas o tiene cuestiones que son particulares al país y que tiene que ver primero con el decrecimiento de la población. Japón ya está perdiendo población. Se espera que para aproximadamente 2050 la población, que hoy es de unos 123 millones de personas, esté por debajo de los 100 millones de personas. Por el otro lado, también se da una fuerte concentración en Tokio de personas, que es que la única ciudad hoy en día que está ganando todavía población. Si bien se especula que este año, debido a todo este tema de la pandemia, pierda población por primera vez. Por supuesto, esto también impacta en la propagación del virus, ¿no? Al tener la ciudad más grande del mundo, Tokio, con aproximadamente un tercio y un cuarto del país en el área metropolitana, concentrada en este lugar. Por otro lado, tenemos que hablar de la baja inflación que tiene la economía japonesa, en el que quizás a esto nosotros nos parezca un poco raro debido a lo que vivimos en la Argentina. Pero la economía japonesa ha sufrido de la baja inflación. Si se fijan, o sea, que en la línea gris, la inflación ha estado en la mayoría de los años por debajo del 1%, incluyendo el año pasado, y solo ha tenido un pico en el 2014, cuando el gobierno japonés subió el IVA del 5 al 8% y se aplica el salto, se aplica este salto, ¿no? Por eso. Por el otro lado, también vale decir que la economía japonesa ha tenido un crecimiento relativamente bajo. Y digo relativamente bajo porque si bien el crecimiento ha estado un poquito por arriba del 1% anual, tenemos que pensar que Japón también está perdiendo población, con lo cual en este crecimiento, en términos de crecimiento per cápita, es mayor al 1%, no, lo que es bastante
bastante más que en muchos de los países desarrollados, inclusive de varios subdesarrollados o en desarrollo. Otro punto importante que vale la pena destacar del Abenomics es que, como habíamos dicho, el plan pone en el centro de la escena a las empresas para que obtengan más ganancias, y esto activamente se ha cumplido en el año 2017 y 2018. Han sido años récord de las ganancias de las empresas. Sin embargo, en el 2019 no fueron tan grandes debido a los problemas derivados de la guerra comercial entre Japón y China. Pero fíjense cómo es la evolución, ¿no? Se ven las barras celestes, de lo que es el valor bursátil de las compañías japonesas. No, inclusive hoy en día, en el medio de la pandemia, estamos hablando que están por arriba de los 23.000 puntos, que si se fijan es un número muy alto en términos de lo que ha sido la última década en el valor bursátil de las compañías japonesas. Sin embargo, esto no se ha podido trasladar hacia un gran incremento en el salario de los trabajadores. Y si bien estamos hablando de una inflación baja, estamos hablando de algo de inflación por año, ¿no? Entonces, una pequeña inflación sumado a una no suba de los salarios, esto ha generado que el consumo privado no despegue, como esperaba. No despegue como esperaba el plan del primer ministro de Abe. Y es por eso que la economía japonesa, digamos, ha tenido este proceso relativamente bajo, ¿no? Vale decir, otro de los problemas que tiene Japón está relacionado con la caída del desempleo. Ha sido muy fuerte en estos últimos 10 años. Bajó de aproximadamente cerca de un 5% a un 2,2% previo a que llegara la pandemia. Sin embargo, pueden ver y seguir la línea celeste y ver cómo, a pesar de este crecimiento del desempleo que tuvo este último año, ha bajado y no ha crecido exponencialmente, ¿no? Superó el 3%. Esto muestra también una particularidad de la economía japonesa, que es que ha creado empleos durante estos años. Fíjense, al principio de entre 2011, 2015 y 2016, Japón tiene un problema que ha bajado la tasa de desocupación, pero no ha crecido la cantidad de empleos que la economía creaba. Y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas mayores que tiene Japón, que se retiraban y no eran reemplazados por nuevos trabajos. Se retiraban del mercado laboral, ¿no? En estos últimos años, un crecimiento de la cantidad de trabajo en Japón con una caída, por supuesto, por el efecto de la pandemia y el coronavirus. También otro de los puntos de las cuestiones que puedo destacar son las cuestiones internacionales, porque Japón ha tenido un fuerte impacto en su economía debido a la crisis del tsunami del Fukushima, del accidente nuclear de Fukushima, lo que hizo que Japón deba importar aún más energía de la que importaba. Cerrar sus centrales nucleares, y esto llevó a que Japón tenga un déficit comercial relativamente alto comparado con el superávit que venía. Sin embargo, esto se ha recuperado en los últimos años debido a que
en los últimos años, ¿no? Si bien en el 2019, justamente a partir de los problemas que tuvo, que ya habíamos adelantado, que ya habíamos comentado, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, generó que haya bastante ruido en el comercio internacional, y esto afectó notoriamente al comercio que salía y entraba de Japón. Bueno, para terminar, solo algunos puntos que son importantes pensarlos, ¿no? El primero tiene que ver con el crecimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Este ha sido muy fuerte en los últimos años, en las últimas décadas, y también ha sido el foco de parte de las inversiones japonesas. Muchas compañías japonesas se han localizado en estos países de ASEAN, y ahora están viendo de localizar parte de las inversiones que tengan en China y en países de Asia. Esto, por supuesto, está relacionado con las cadenas globales de valor, y como sabrán, es que en varias empresas de muchos países producen un artículo en particular. Este artículo es el intermedio y es trasladado a un país que se ensambla estos productos. Las cadenas globales de valor han sufrido bastante con el coronavirus, porque imagínense que, por ejemplo, un automóvil está producido con puertas de automóviles que venían de China, pero China decide parar la fábrica debido a evitar la expansión de la pandemia. Por supuesto, esto hizo que no se pudieran proveer las puertas y los automóviles, y no se pudiera ensamblar dichos automóviles, ¿no? En su conjunto, lo que afectó a todas las economías del sudeste asiático. Por otro lado, vale la pena decir que el 2020 encontraba a Japón al principio con la esperanza de organizar los Juegos Olímpicos, que seguramente serán el año próximo, pero era el gran objetivo del país para este año. Y por último, vale decir que Japón había implementado una política muy exitosa referido al turismo, que el año pasado fueron aproximadamente cerca de 40 millones de turistas extranjeros que visitaron el país, con un muy fuerte crecimiento del turismo, que eran provenientes de esto. Era una parte muy importante, ¿no?, de la economía japonesa.